Hola, en este capítulo vamos a hacer un ejercicio de selección de medición de temperatura. En este caso, como ya tenemos estandarizado en Ecuador realmente dentro del modelo de TS500, que es el modelo ideal para Process, ya tenemos estandarizado que normalmente la forma que vamos a manejar, ya sea si es una sonda de inmersión o vaina compacta, vamos a hacer un ejemplo tubular, que es lo más común, en este caso sería la forma recta. Y después vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poner el sensor más el termopozo, que sería para un inserto de medición, y el termopozo lo vamos a hacer en versión cónico. Eso es lo que más, el 99% de las aplicaciones va a caer y lo que nos va a tocar hacer a nosotros. En este caso vamos a ir al PIA. Este PIA, bueno, vamos a ir a inglés, el portal de selección, y vamos a seleccionar un producto. En este caso siempre se empieza, si vamos a hacer un sistema de medición desde cero, a veces te pueden llegar a pedir solamente el transmisor por separado o tal vez solo quieren el sensor. Entonces si quieres el transmisor por separado, la verdad yo recomiendo que es más sencillo directamente buscar en el catálogo los transmisores compactos y buscar uno que se apegue, por ejemplo, dentro de los de cabezal. Tenemos el TH100, que es versión directamente 2 hilos, 420 mA y se acabó. O si quieres, por ejemplo, ya algo más avanzado, ir con los TH200. O sea, buscar un modelo que te interese y después empezar a codificar. Pero si piden el sistema completo, pues es mucho mejor entrar directamente desde el sensor, que es lo que vamos a hacer para este ejemplo. Vamos a venir acá y vamos a buscar entonces medición de temperatura. Aquí vemos que tenemos medición de temperatura, los transmisores, transmisor de campo, transmisor de cabezal y transmisor de rail, por si queremos configurar solamente el transmisor para sensores que ya existan en el capo. Tal vez el cliente ya tenga alguna señal RTD o termocouple y solamente quiera el transmisor, podemos hacerlo. Pero para este ejemplo vamos a hacer el ejemplo completo. Entonces, los dos modelos que más vamos a estar pidiendo normalmente van a ser el TC300, aplicación netamente higiénica, o el TC500, aplicación general para procesos. Entonces voy a darle a TS500 a Go. Y ahí vamos a ver todas las opciones que tenemos disponibles. En este caso vamos a hacer dos ejemplos, vaina compacta y con termopozo. Vamos a dejar que cargue. Vamos a abrir los sticky note para poder guardar todos los que vamos haciendo. Listo. Aquí ya como ya se abrió lo de temperatura nos damos cuenta que hay varios modelos. Para empezar, el que dice Sensor for Installation, este que dice para instalación, es netamente el que vamos a utilizar cuando lo vayamos a hacer un inserto de medición. Eso es lo que estamos haciendo cuando dice para instalación, es un inserto de medición. Y de ahí, los de vaina compacto son de inmersión, ya son directamente los que están acá. Como pueden ver, viene con sensor ya tubular directamente, bar stock, que es básicamente un recubrimiento en la punta más grueso. También se pueden poner con bar stock, pero realmente el 99% de las aplicaciones van a estar entre estos de aquí. Para instalación con termopozo, y cuando necesitamos vaina compacta, vamos a ir directamente con estos de aquí. La diferencia entre este de aquí y el de acá abajo es netamente el material. Este es de acero inoxidable 316 y este es de acero inoxidable 316 Ti. Entonces depende del... El Ti tiene mayor resistencia de temperaturas. Entonces si son temperaturas altas, que ya se llega hasta los 300, 400 grados, podrías considerarlo. Pero para aplicaciones generales me voy a mantener con el 316. Entonces le vamos a dar a clic y vamos a empezar a configurar. Primero, conexión a proceso. Esto ya depende netamente de lo que necesiten. Puede ser de roscado o bridado. Entonces en este caso pues le voy a poner directamente que sea conexión roscada. Una conexión bastante común es conexión roscada de media pulgada NPT. Entonces voy a seguir ese ejemplo. De ahí viene forma del termopozo. Esta forma del termopozo hace referencia a el diámetro que va a manejar. Como este es el tubular, si eligen que el diámetro sea de 9 milímetros, quiere decir que va a ser un tubo recto de 9 milímetros. El de aquí va a ser de 12 milímetros, por si necesitas mayor resistencia mecánica. Y el de aquí tapperet es cónico, entonces empieza en 12 y termina en 9. Ese necesitamos la forma cónico. Entonces esto básicamente hace referencia a lo de acá. Dos rectos de 9 y de 12 y un cónico. Y también dice la forma del termopozo, si se dan cuenta dice 2, 2G, 2F. Esas son normalmente las formas que nosotros podemos identificar del catálogo cuando vamos directamente a
los sensores de temperatura. Si no haciendo, si se dan cuenta, dice tipo 3G, 2F. Entonces, mira, por ejemplo, si estamos poniendo un 2G, va a ser uno de estos. ¿Ok? Con o sin prolongación. Entonces, en este caso, vamos a elegir. También está el 3, 3G, 3F. Entonces, en este caso, voy a elegir uno sencillo: 2, 2G, 2F. O sea, cualquiera de estos tres tipos, de estas tres formas, como se pueden ver acá, puede ser directamente tipo 2, o sea, como este, 2G, como este, o 2F, como este, porque puede ser roscado o bridado. Entonces, voy a elegirle que sea recto, de 9 milímetros, y después vamos a elegir la forma. Largo de inserción. Para mantener el ejemplo, vamos a decir que simplemente tiene un rango de este aquí. Para seguir con el ejemplo que estábamos haciendo, que creo que en el ejemplo de teoría hicimos hasta 90 milímetros de inserción. Entonces vamos a elegir este que es el más corto. Si dan cuenta, tenemos aquí insertion length y me pone un rango de 80 a 100. Inicial 100. Esto quiere decir que podemos elegir un rango de 80 a 100 y después nosotros tenemos que especificar qué distancia, qué longitud específica quiero que tenga entre 80 y 100. Y si yo no especifico nada, me va a venir directamente con 100 de largo. Entonces, si yo necesito un equipo, un sensor de inserción de 100 milímetros, pues no tendré que poner nada más. Pero si yo pongo de 80 a 100 y yo no quiero que sea de 10 centímetros, sino que quiero que sea de 90, puedo venir aquí en opciones. Y en opciones, donde dice Length Options, opciones de longitud, voy a poder poner el largo de inserción U. Este es el largo de inserción. Entonces aquí le voy a poner que sea de 90 milímetros. ¿Ok? Entonces ahí digamos que sobrescribe y ya no va a ser de 100 milímetros como dice inicial, sino que va a ser de 90, que está entre 80 y 100. Extensión, podemos poner que tenga extensión o que tenga una extensión estándar según el estándar europeo. Entonces ya es directamente que venga con el estándar que debe tener. En caso de que yo no elija y quiera una extensión fuera del estándar, tendría que elegir las opciones de aquí, de extensión dentro del rango, y después yo venir aquí en opciones y en las opciones de longitud especificar cuántas extensiones yo quiero. Que recuerden que la extensión también es lo que se le dice elongación, que es básicamente esto de acá. Esto de aquí, cuánto es el largo de prolongación. Entonces, en mi caso voy a dejar nomás el estándar. Según el estándar, que tiene incluso el con resorte, para poder hacer mejor la conexión roscada. Y de ahí, cabezal de conexión. Esta es la forma del cabezal. Esto es lo que pueden ver acá. También está en el catálogo, pero aquí lo podemos ver. Vamos a hacer para este ejemplo que sea explosion proof. Entonces, quiero que tenga, por ejemplo, display integrado, porque le voy a incluir un transmisor. Entonces, yo quiero la versión AH0. Es una versión roscada. Voy a poder elegirle antideflagrante. Y me va a venir de paso con el display. Entonces, perfecto. Aquí podemos ver todas las opciones de cabeza. Entonces, yo quiero el AH0. Incluso me lo hice de aluminio, roscado, IP66, IP68, con display XD, y si se combina con E03. Entonces básicamente será antideflagrante si se combina con esa opción. Entonces le voy a elegir que tenga con display integrado. Aquí viene el sensor. ¿Qué tipo de sensor quiero que venga dentro de la vaina? Entonces, como ven, vamos a tener el rango de medición completo. La cantidad, que en este caso sería 1 por PT100, quiere decir que va a venir un sensor PT100, quiere decir que esta es una RTD. Y la clase de tolerancia, que en este caso puede ser clase B, clase A o clase AA. Entonces, ojo, eso es lo que ya definimos en la teoría. Que yo elija un clase A no quiere decir que solamente va a medir desde 0 hasta 150, sino que desde 0 hasta 150 va a tener esta clase de tolerancia. Y a medida que salga, pues va a entrar en las clases de tolerancia inferiores. Pero igual todos van a medir desde menos 50 a 400. Si necesito más, también por ejemplo aquí tengo versiones para hacerlo más resistente a las vibraciones. Si hay muchas vibraciones pueden poner este. O para tener el rango de medición extendido hasta 600 grados. Si no queremos eso, si queremos una, por ejemplo, PT1000, podemos elegirlas también. Versión Basic, que venga una, que venga dos, con rangos de medición. O acá abajo al fondo ya vamos a tener también las termocuplas. Puede ser que venga una o dos termocuplas, el tipo de la termocupla J, K o N, y el rango de medición dependiendo de la clase que se elija de precisión.
Entonces ya depende netamente de qué sensor quieras y dependiendo del rango de temperatura y la precisión que requiera el cliente. Como ves, es una aplicación sencilla, voy a hacer de 0 a 100 grados y le voy a poner un estándar de una sola PT100 con clase de precisión AA. Y por último voy a elegir protección antiexplosiva. Aquí ya puedo elegirle que tenga una protección, puedo elegir por ejemplo que sea ATEX para aplicación europea, con protección también ante gases y polvos. Entonces con esta opción va a ser antideflagrante. También podría, por ejemplo, si necesitan versión estadounidense, perfectamente puedo ponerle por ejemplo la 14. Sí, este de aquí. Y si necesitas que no sea non-sparking, pues también puedes ponerle la acá. En ese caso, como yo voy a seguir el estándar estadounidense, internacional ATEX, voy a elegirle entonces la opción 0E3, E03. Y por último, ya que le elegí que tenga el display, no puede tener display si no tiene un transmisor, porque si no, no va a poder entender cómo manejarse el display. Entonces me sale en rojo porque tengo que elegirle el transmisor. Yo aquí puedo elegir en este momento para que me venga con el transmisor dentro del cabezal, dentro del bulbo. Entonces yo le voy a elegir aquí Built-in Head Transmitter, es añadir un transmisor de cabezal. Aquí realmente solamente vamos a tener tres opciones. El TH320 es si... Esto de ley va a tener que ser un transmisor inteligente porque va a estar conectado al display. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, con un PT100 básico, súper sencillo, voy a tener que elegirlo sin display. Pero bueno, aquí vamos a tener el TH320 versión solamente salida de 420 mAh, el TH320 con salida hard o el TH420 con salida Profibus PA. Entonces en este caso yo a mí me gusta siempre estandarizar todo en hard, le voy a dejar con esto. Y si yo le pongo que vea con un transmisor interno, ahora me va a salir el error de opciones de transmisor. Aquí es donde yo tengo que definirle para que de fábrica ya me venga ese transmisor configurado con el rango de medición que quiero. Por ejemplo, de 0 a 100 grados centígrados. Entonces de esa forma ya me va a venir calibrado el equipo desde fábrica. Esto es importante porque muchas veces por los equipos de temperatura suelen pedir certificados de calibración. Entonces es muy importante porque si yo aquí vengo certificados, puedo pedir que me venga con seguridad funcional, SIL 2, SIL 3, que me venga con reportes, test reports. Y si me llega a pedir que quiera un certificado de calibración de 5 puntos, pueden elegir por ejemplo este de aquí. Certificado de calibración de Production Inspection Certificate for Transmitter, 5 mediciones, 5 puntos. Entonces ahí básicamente lo que les van a dar es un certificado donde se vea la calibración de 0 a 100 grados dividido en 5. Entonces va a tener una medición en 20, en 40, 60, 80, 100. Y también podemos elegirlo aquí. Eso viene para el certificado. Si necesito que sea más, pues pueden poner directamente de cuántos puntos quiere que sea la calibración. Le puedo poner que sea de 5 puntos calibración de fábrica. O si quieren menos. Entonces eso ya son opciones adicionales. En mi caso, si se lo llegan a pedir, lo pueden poner. Yo en mi caso no se lo voy a poner para este ejemplo. Y voy a hacer un TS 500 transmisor compacto y lo voy a guardar. Aquí le pueden poner, por ejemplo, si quieren cada cuántas mediciones ustedes quieren. Entonces, por ejemplo, quiero que sea una medición si es de 0 a 100 y quiero algo específico de 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados y así. Por ahora no lo voy a poner. Listo. Y ya con esto sería mi código completo. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo no quiero que tenga el transmisor? Quiero que sea totalmente compacto, que no tenga el HMI y lo quiero en versión remota. Para ese ejemplo yo podría ponerle en vez de esto, igual quiero que sea explosion proof, así que le voy a poner con protección antideflagrante, le voy a poner el G. Que no tenga display. Y ahí sí le voy a elegir entonces un transmisor más sencillo. Le voy a poner que solamente sea una PT100 con salida 420 mAh. Ya, entonces en ese caso ya no voy a necesitar poner opciones del transmisor porque no tengo un transmisor. Bueno, mejor dicho, si lo quiero conectar en remoto, voy a quitarle que ni siquiera tenga transmisor de cabezal, porque lo voy a querer en versión remota con un transmisor de campo. Entonces voy a sacarle todas las opciones de transmisor y solamente voy a tener un sensor solo. Sería un TS500 sensor solo.
quitar esta opción de aquí. Y ese sería solamente el sensor solito, con este cabezal de acá, con cabezal roscado. Y lo último que voy a tener que hacer entonces, si yo quiero ahorita ya poner un transmisor en campo, que está a la altura del operador, puedo buscar entonces un C-Trans TF. Tengo el 320 y el 420. Entonces si queremos ver la diferencia, pues podemos ir a los catálogos y buscar, por ejemplo, el 320 y el 420. El 420 por lo visto es más robusto y tiene alta disponibilidad a la entrada. Quiere decir que sirve para sistemas redundantes. Entonces si queremos un sistema con mayor seguridad, pues amerita el 420. Para este ejemplo que es básico voy a elegir entonces el 320. No, este es el cabezal. C-Trans TF 320. Y en este caso pues puede elegir de simple single chamber, de una recámara o de doble recámara. En este caso, como lo estoy haciendo explosion proof, quiero algo más robusto, voy a elegirlo de doble recámara. Quiero que tenga comunicación hard. En este caso, si dan cuenta, solamente puede tener input. Voy a elegirle qué tipo de entrada va a tener. Como yo estoy eligiendo una RTD, que es lo que yo puse aquí, voy a tenerle que le va a llegar una entrada de RTD, es una PT100. Y eso ya depende del 3 o 4 hilos, depende de cómo lo conectes. En este caso los voy a dejar conectado a 3 hilos. No voy a con termocouple, así que no puedo elegir nada aquí. Que sea de acero inoxidable o de carcasa de aluminio, le voy a poner que sea de aluminio. Protección, que sea lo más protegido posible. ¿Con qué certificado? ATEX internacional. Entrada eléctrica, voy a elegir la media pulgada NPT. Y que venga con display local. Y ya, entonces lo único que tendría que hacer es conectar este sensor. Cuando tenga este sensor, conectarlo a este transmisor de campo. Y eso sería todo. Ahora, así como nosotros dentro del sensor podemos elegir que venga con un transmisor, también podríamos, por ejemplo, pedir que el transmisor me venga con algún tipo de sensor, o poniendo, mejor dicho, qué tipo de entrada específica es la que va a entrar. Yo recomiendo dejar todo esto en blanco y simplemente conectar el equipo en base a lo que ustedes hayan seleccionado para el sensor. De ahí podemos pedir certificados y todo. Aquí lo más importante sería más que nada poner que también que ya venga calibrado. Igual como este tiene display es mucho más sencillo, nosotros podemos directamente calibrar el equipo. Pero lo mismo, prefiero que siempre venga ya directamente calibrado desde fábrica. Entonces voy a dejar este código. Listo. Y ahora lo último que vamos a hacer es un ensamble de sensor con termopozo. Para eso vamos a tener que abrir nuestra herramienta, que es este Excel. Y bueno, hay varias opciones, depende del cliente. Igual en este ejemplo voy a hacer el que la mayoría, el 99% de las aplicaciones aplica, y que es realmente el único que deberían intentar seguir. Si sale de las especificaciones o le dicen que no amerita o no debería tener esas especificaciones, pueden consultarlo con nosotros si tienen dudas. Pero lo más común es que se elija un insert de tipo americano con extensión, con conexión de termopozo cónico, con conexión de proceso NPT. Entonces voy a elegir el tercero, le dan clic y van a entrar en esto. Aquí vamos a tener, dependiendo de la conexión a proceso, que en este caso es roscado, soldado, bridado, bandstone, y dependiendo de la forma del termopozo, recto, reducido o tapered. Lo mismo, vamos a hacer como que la aplicación más estandarizada. Lo más común es que sea tapered, la forma del termopozo es tapered, o sea cualquiera de estos, y ya depende netamente de qué conexión a proceso vayan a manejar. Lo que sí puede diferenciarse bastante es que el cliente pida que sea roscado o que sea bridado. Para este ejemplo vamos a darle con uno roscado. Y aquí vamos a tener que especificar, muchas veces el cliente les van a dar a ustedes los largos de inserción. Entonces, como el largo de inserción es lo que está en el proceso, ese largo de inserción que normalmente nos habían pedido para el sensor, si lo quieren con un termopozo, pues es el largo de inserción que va a tener que pasar a ser el del termopozo. Entonces aquí es donde voy a poner la inserción total del termopozo. Por ejemplo, en el ejemplo nosotros vimos que la inserción iba a ser de 90 milímetros. Entonces aquí voy a poner 90 milímetros.
Y ojo, esos 90 milímetros, que es lo que va a estar insertado el termopozo, es de la longitud U. Y después vamos a tener la longitud del cabezal del termopozo, que es esto de aquí. Esto ya está fuera del proceso. Aquí estaría la rosca. Por ejemplo aquí, esto que se ve aquí, esto es la rosca. Esta es la inserción. Y esto de aquí X1 es solamente el cabezal. El cabezal no es que tenga una dimensión fija, por así decirlo. Entonces en cabezal ya depende de nosotros lo que le queramos poner, no hay una recomendación específica ahí. Yo por lo general lo mantengo en 50 milímetros y si me coincide para facilitar el pedido y hacerlo más sencillo, pues puedo llegar a cambiar el tamaño de cabezal, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, más que nada para que la longitud mínima del sensor sea adecuada. Entonces por estándar pongo 50, a menos que la situación demande algo diferente. Entonces, como la inserción va a ser 90 y el cabezal es 50, vamos a ver cuál va a ser la longitud que me pidan entonces del sensor. Aquí automáticamente me calcula, ok, yo debo pedir un sensor con una inserción total de 140 milímetros, que realmente solo la suma de estos dos. Voy a tener que pedir una extensión NIP de 74 milímetros, que es una opción. Y la conexión tendrá que ser conexión roscada de media pulgada NPT, hasta me pone la opción J. Entonces, normalmente cuando me piden con un termopozo, yo prefiero empezar a dimensionar directamente desde el termopozo. Entonces voy a venir aquí en los sensores de temperatura y ahí voy a dimensionar un Sitrans TS Thermowells, termopozo. Le voy a dar Go y ya mientras carga voy a ver todas las opciones de termopozo. Entonces lo importante ahí va a ser, porque me van a aparecer básicamente todas las opciones que estamos viendo aquí. O sea, vamos a ver todos estos termopozos. Hay que buscar el que diga taperet o roscado y que sea, taperet o cónico y que sea roscado. ¿Sí? Aquí tenemos todos. No se confíen mucho por la imagen. La imagen no muchas veces, a veces está equivocada. Entonces lo que vamos a ver es, si traste ese Thermowell, ya chévere. Pero dice Barstock Thermowell according to weld in. Eso es soldado. Soldado bridado. Con brida. Entonces, no quiero eso. Yo quiero un screw in. Ya chévere. Y aquí tengo, pero este es recto. Tenemos roscado con reducción. Y tenemos roscado cónico. Este es el termopozo que yo quiero para mi ejemplo. Entonces, este es el código, la verdad yo recomiendo guardar este porque es el que más nos va a tocar hacer. Este porque es roscado. Y también podría ser el que sea bridado, pero así mismo, taperet. Este también es bastante común. Entonces voy a venir aquí, screw in taperet cónico y voy a empezar a dimensionar. Primero, conexión con el termómetro. Ten en cuenta que entre el sensor, aquí también hay una conexión a proceso, roscado, que en este caso va a ser media pulgada NPT, y el termopozo, vamos a ver si carga, no sé por qué no está así feito, pero bueno, va a tener que conectarse entre los dos. Entonces, si yo le digo que la conexión al termómetro va a ser de media pulgada NPT, que es lo que me dice, el termopozo va a tener una conexión hembra. Entonces, en el sensor tenemos que elegir una conexión de media pulgada macho. De ahí, el diámetro de la cabezal, este recomiendo dejarlo al último porque dependiendo del resto de opciones a veces se bloquean las opciones restantes. En diámetro de cabezal yo le puse 50, entonces voy a elegir de 25 a 50 y después le voy a establecer que la cabeza sea de 50 milímetros. La inserción del termopozo es de 90, voy a elegir que esté entre 38 y 126, le voy a elegir esta de aquí. Material del termopozo, ya depende de la compatibilidad química o resistencia que ustedes necesiten, le voy a elegir acero inoxidable. Esto de aquí, a ver, esto sí es una parte un poquito ya más teórica, es simplemente una recomendación práctica. Y es que tengan en cuenta de que, vamos a hacer un dibujo rapidito en Paint. Cuando ustedes tienen un termopozo es cónico, ¿no? Es cónico, tiene parte de la base recta. Y es cónico acá también. Y dentro del termopozo vamos a tener un hueco. Donde va a ir el inserto de medición recto, ¿verdad? La teoría, o bueno, mejor dicho, la recomendación práctica nos dice que, simplemente una recomendación empírica, que la distancia desde esta pared, desde la base donde voy a estar instalado el termopozo hasta la pared,
debería ser mínimo de 3 milímetros. Ya, eso es como una recomendación general. Entonces, dependiendo del grosor de nuestro inserto, vamos a tener que ver cuál va a ser el diámetro menor, que va a ser básicamente el diámetro de la punta, y asegurarnos que el diámetro menor del termopozo sea mínimo 3 milímetros de un lado y 3 milímetros del otro. Entonces esto yo recomiendo ya, si vamos a dimensionar un termopozo, pues de una vez vamos a dimensionar también el sensor de el inserto, ¿no? Pero nos quedamos aquí. Aquí tenemos que elegir cuál va a ser el root diameter y el tip diameter. O sea, básicamente con qué diámetro inicia y después de estrecharse, en qué diámetro va a acabar el termopozo. Entonces, por eso dice aquí el D mayúscula. De hecho, debería... No sé si lo movemos. Ya, ahí está. Vamos a tener el diámetro inicial y el diámetro final, que es el D2. Entonces, para eso vamos de una vez también a hacer el ejemplo del inserto. Entonces vamos a elegir un TS500, así mismo. Vamos a dejar que cargue. Mientras tanto vamos aquí a poner las conexiones de proceso. Esta es la conexión que va al proceso. Entonces podemos elegir así mismo que tenga una conexión macho de media pulgada o algo diferente. En este caso le voy a dejar de ejemplo media pulgada macho. Aquí material de la conexión al proceso lo va a mantener igual en acero inoxidable. Y en bore diámetro esto es básicamente esto lo va a mantener igual, que es la única opción disponible. A ver si ya cargó. Y ahora sí vamos a hacer un TS500 para instalación. Entonces aquí vamos a tener que poner primero conexión con el termopozo. Como el termopozo tiene una conexión de proceso de media pulgada NPT hembra, y de hecho aquí en la propia herramienta de selección me lo dice, que elijamos media pulgada NPT de tamaño de conexión entre los dos, voy a elegir que la conexión del sensor va a ser media pulgada NPT roscado. Incluso te lo dice la opción J, tal y como está acá. De ahí me dice la Insertion Length Untensioned. En este caso voy a ver qué me dice aquí y me dice que debe ser 140 milímetros. Entonces perfecto, tengo una que es justamente 140 milímetros. Perfecto, entonces le doy clic. No voy a tener que configurarle la longitud. Si fuera diferente tendría que configurarle la longitud en base a uno de los rangos de aquí. Y aquí es donde dice Diameter Measurement Tip. Como el inserto es tubular, es el diámetro del tubo. A mí me gusta mantener siempre que el diámetro sea de 6 milímetros. Porque los de aquí, esto dice Insert can no longer be replaced. Entonces esto de aquí de 10 o de 8 no se pueden reemplazar. Por eso yo prefiero mantener siempre elegir el de 6 milímetros. Y ahí es donde viene la recomendación. Si eso lo tengo que elegir de 6 milímetros, yo tengo 3 milímetros de cada uno de los lados que voy a tener de pared mínimo en cada uno de los lados, quiere decir que la parte más estrecha del cono debería ser mínimo de 12 milímetros de grosor. Entonces ahí podemos volver con el termopozo y buscamos uno que tenga, de hecho hasta se bloquean el resto de opciones, de 16 de base y que la zona más estrecha sea de 13. Eso es 1 milímetro más de lo mínimo que yo necesito por recomendación. Entonces ya con eso es suficiente. Puedo darle clic ahí. Y ahí nos damos cuenta que el resto de condiciones se bloquea. Y directamente puedo darle aquí a H27. Ahí lo último que me falta, yo ya tengo todo listo aquí. Lo último que me faltaría es poner la longitud del cabezal, que yo había puesto que es 50, y la longitud de inserción, que yo sé que es 90. Entonces voy a poner aquí, U es la inserción, voy a poner 90 milímetros. Y en X1 voy a poner entonces el tamaño del cabezal, que es 50 milímetros. Este sería mi termopozo. Y ya por último, para terminar con mi inserto, voy a poner entonces que el tamaño, voy a seguir extension, voy a seguir el estándar que me pide aquí, 74 milímetros, la opción X, bueno, es la opción 6. La opción 6 me dice extension length, US type, estilo americano, con resorte integrado,
con extensión de 74 milímetros. Entonces elijo lo que me dice directamente la herramienta de selección. Conexión de cabezal, bueno, para terminar el ejemplo ya esto es igualito que el otro, ¿no? Elegir la forma de bulbo, voy a elegir lo mismo que venga con display, clase AA, que venga con protección anti-explosivo, ATEX, y elegir por último que venga con su transmisor, con hard, y por último simplemente poner el rango de medición del transmisor. Entonces ponemos sensor, y termopozo y sensor. Como pueden ver, el sensor está por separado. De 0 a 100 grados centígrados. Y ya. Por suerte no voy a tener que configurarle la opción de longitud, porque igual ya justamente hay una opción que son específicamente 140 milímetros. Si no fuera así, tendría que yo especificarle cuál es el rango. Pero ya, tan sencillo como eso, ya tenemos configurado tanto el sensor como el termopozo. Eso es todo por este capítulo. Muchas gracias.